a equivocarnos en la conexión. Si nosotros invertimos la conexión, se nos va a dañar primeramente este fusible, y en el peor de los casos se nos puede dañar algún componente electrónico que ya nos va a salir un poco más caro reemplazarlo o corregirlo. Pero básicamente tenemos que tener esos cuidados. La batería es de 4 amperes, cabe en la caja con que distribuimos el panel SP4000. Muchas veces me preguntan si pueden colocar una batería más grande. Sí, se puede. Únicamente que no va a caber en esa caja, pero si lo ponemos en una caja al lado, quizás sí podemos utilizar baterías más grandes. ¿Qué me beneficia usar una batería más grande? En que vamos a tener más tiempo de vida útil en caso de un corte de energía. ¿Ya? Bien, el sistema también necesita de la batería para que suene la sirena, eso tenganlo muy en cuenta. Si el panel está con una batería con carga muy baja o una batería que está dañada, que ya cumplió su ciclo, entonces no va a sonar la sirena cuando ocurra una emergencia, una alarma. Entonces es muy importante controlar la batería, que tenga una buena carga. Otra, que el fusible no esté quemado, porque ya sabemos, se quema el fusible, es como que el panel esté sin batería. Ya eso como recomendaciones, por favor, para que lo tomen en cuenta. Luego tenemos las borneras, ya las borneras negras, tenemos la primera entrada, que es para el transformador, que en la leyenda que está en la placa dice AC. Esto, por favor, tómenlo muy en cuenta, funciona con un transformador, no es conexión directa de energía 220. ¿Ya? Muchas veces nos llegan con paneles quemados, le han conectado corriente alterna a 220 voltios porque leen la leyendita aquí que dice AC y lo dañan el panel. Y ahí sí que no hay ningún tipo de garantía que cubra, ¿no? Este daño que ha sufrido el panel, y es un daño irreversible. Ya es comprar otro panel directamente. Entonces, como recomendación, al utilizar este tipo de transformador que nosotros le vendemos, el TRA2A, la entrada es este par de clavijas que se conecta a 220, y la salida de energía convertida ya a 16.5 voltios, que es con lo que funciona el panel, es este par de tornillos. En este par de tornillos ya no tenemos una polaridad, ya no hay un positivo o negativo como hay en la batería. Entonces aquí ya podemos conectarnos directamente a AC. Lo único es no invertir aquí. Por favor, no lo olviden. Luego tenemos una bornera que se llama PG1, que la vamos a ver más adelantito para qué utilidades podemos darle a esta bornera. Vamos a saltarnos a la bornera PEL positivo y negativo. Este par de borneras es para conectar precisamente la sirena. Esta es una salida de energía que se activa cuando hay una emergencia, una alarma. Entonces empieza a salir 12 voltios y 1 ampere. Entonces ese dato es muy importante para que todos lo tomen en cuenta. Esta sirena que vemos aquí es la sirena grande que distribuimos, es el modelo ESP30. ¿Cuánto consume esta sirena? Consume 800 miliamperes. Estamos cerca ya del límite de esta salida que dice PEL. Entonces, si colocamos dos sirenas, eso va a provocar un conflicto interno en el panel, donde posiblemente venga a colgarse el panel. El panel no soporta dos sirenas, únicamente una. Ahora, si queremos colocar más de una sirena, ¿qué podemos hacer? Aquí les presento una imagen de un artificio que es válido. Podemos colocarle a la salida de la sirena un relay de 12 voltios y 10 amperes de 5 patas. Con ese dato ustedes van a la electrónica y lo piden, vale alrededor de 7 bolivianos, por ahí, ¿no? Que sería como $1. Entonces, conectamos el relay, las patitas que son la bobina va conectada una de ellas al positivo y la otra al negativo de la salida belga.
y vamos a utilizar una fuente de alimentación, una fuente de 12 voltios, en este caso vemos que va a ser de 5 amperes. El lado positivo lo conectamos al común del relay y por la salida, bueno, sabemos que un relay tiene dos estados, uno de ellos es normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Entonces, el positivo que entró al común va a salir por el lado de estado normalmente abierto y el negativo una salida directa donde vamos a poder conectar ya hasta 5 sirenas de repente el modelo ESP30. Entonces puedo colocar una, dos, tres, cuatro, en realidad lo que me aguante la fuente de alimentación externa. Entonces este es un artificio que me permite colocar más de una sirena a mi panel SP4000. ¿Ya? Entonces la guardan esta imagen porque les va a ser útil más adelante. Bien, entonces vamos a continuar con las demás borneras. Tenemos una bornera que es salida de energía auxiliar. En este caso es una salida de corriente continua, 1 amper también, 1 amper de corriente. En ella se conectan los teclados, los sensores de movimiento, sensores de humo, fotocélulas y todo dispositivo que consuma energía 12 voltios. ¿Ya? Pero no lo olviden, también tiene un límite que es 1 amper. Cuando sobrepasamos ese amper ya tenemos que utilizar fuente de energía externa para no sobrecargar a nuestra placa SP4000. Bien, en la gráfica estamos viendo la conexión de un teclado a ese par de salida de corriente auxiliar, de energía auxiliar más bien, y vemos que nuestro teclado necesita además un par de cables que son los datos. Entonces, este teclado, nosotros ingresamos una acción que llega al panel y el panel nos devuelve el estado en el cual ha quedado con la acción que le hemos enviado. Entonces, es una salida que es bidireccional. Envía eventos y recibe eventos que me lo muestra en la pantallita display o en algunos casos en los teclados tipo LED. Entonces, este conjunto de 4 cables se llama el bus de datos. ¿Ya? En el bus de datos conectamos teclado, conectamos módulos expansores, módulos expansores de zonas cableadas, módulos expansores de zonas inalámbricas también. ¿Ya? Pero vamos a ver en una gráfica cómo podemos hacer las conexiones a este bus de datos. Bien, aquí vemos la imagen de nuestro panel. Vemos un teclado y vamos a utilizar la máxima capacidad de este panel. ¿Cómo lo hacemos? A través de un módulo que se llama Hub2. ¿Para qué me sirve este módulo? Primeramente me sirve para dividir nuestro bus de datos en 2 lazos. ¿Ya? Otro dato importante que de este módulo Hub2 es que me sirve para ampliar las distancias para colocar módulos expansores. Entonces vamos a ver que en cada lado necesita energía, 12 voltios, puede ser 1.7 amperes, 2 amperes, 3 amperes. Y luego a 35 metros del hub yo puedo conectar un teclado, un primer teclado en este caso, porque puedo poner varios, ¿no? En, en esta distancia estoy manejando 35 metros. ¿Por qué? Resulta que como trabajamos con energía 12 voltios continua, a partir de los 35 metros, 35, 40 metros, ya empieza a haber una caída de voltaje. Entonces, no es recomendable colocarlo a más de 35, hasta 40 metros, pongámosle su límite. A más de 40 metros ya me llega
En algunos casos 11 voltios, 10 voltios, 9 voltios, dependiendo del tipo de cable que se esté utilizando, si es cable de aluminio o es cable de cobre. Y bueno, a mayor distancia no va a tener un buen funcionamiento, en este caso, mi teclado. Voy a querer activar el sistema, de repente me lleguen las señales, de repente no, ¿ya? Entonces, eso es precisamente por el voltaje que no está llegando de una forma adecuada a nuestro sensor, a nuestro teclado o sensor de movimiento, o a cualquier dispositivo de consumo de energía. Entonces, el límite pongámoslo en 40 metros como máximo. Luego vamos a colocar módulos expansores de zona. El modelo ZX8, sabemos que con este módulo podemos ampliar hasta 8 zonas más, 8 zonas adicionales a las 4 que ya vienen en la placa principal. Bien, fíjense en este detalle muy importante. Tenemos un módulo ZX8 que va a llevar 8 zonas conectadas, como ya lo mencionamos. Esas 8 zonas pueden consumir energía, si son sensores de humo o sensores de movimiento. Entonces, si colocamos toda esa zona, vamos a empezar a consumir más energía y sobrecargar a nuestro panel principal SP4000. Entonces, ¿cuál sería la solución para no sobrecargar al panel? Utilizar fuentes de alimentación interna. Aquí estamos utilizando un modelo PS902B, que es una fuente de UPS, lleva una batería de respaldo en caso de corte de energía y además me da 5 amperes. Entonces, con esta fuente vamos a conectar el positivo y el negativo a nuestro módulo expansor de zona. Y fíjense este detalle muy importante. Se libera el cable positivo. El cable positivo ya no llega, no viaja hasta el panel principal, sino más bien que se alimenta desde la fuente de alimentación externa. Pero sí, el cable negativo sí tiene que viajar hasta el final del panel principal, ¿ya? Entonces, con solo 3 cables yo ya puedo conectar, en este caso, mi primer módulo expansor de zona. Entonces, los límites de cableado, volvamos otra vez al mismo tema, los límites de cableado, en el caso de contacto magnético, me pueden llegar a 120 metros, utilizando un cable de, de aleación, cable de aluminio bañado en cobre. Si fuera un cable 100% cobre, puede llegar a 150 metros, o quizás 160, o, con cable de cobre, ¿ya? ¿Por qué puedo llegar a esta distancia? Precisamente este dispositivo no utiliza energía, entonces simplemente es datos. ¿Qué pasa con los dispositivos que consumen energía? En este caso, los sensores de movimiento y sensores de humo. Esos dispositivos, ya lo mencionamos antes, consumen energía y el límite está entre 35 a 40 metros. ¿Por qué? Porque hay caída en el voltaje. Entonces, esa es una norma que se debe seguir al pie de la letra, como mencioné antes. Muchas veces eh, instalamos a 100 metros, queremos instalar un sensor de movimiento y obviamente que ya no vamos a tener los 12 voltios de esa distancia, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar los módulos expansores de zona y las fuentes? Es de que si yo voy a instalar, por ejemplo, mi panel en la planta baja de un edificio, pongámosle de 4 pisos, ¿ya? Si yo instalo el módulo expansor de zona en el mismo ambiente de planta baja donde está mi panel principal, entonces vamos a hacer un cableado muy extenso, muy largo, donde ya no me va a llegar el voltaje a los últimos dispositivos. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer esto, ¿no? Cablear con un cablecito de 4 hilos, subimos hasta el primer piso o de repente hasta el segundo piso, conectamos nuestra fuente de alimentación externa y fíjense que hemos ahorrado un montón de cables, de que todos estos cables lleguen hasta planta baja, ¿ya? Y la otra de que va a tener una funcionalidad en el tema de
de carga de energía, ¿no? De que vamos a tener menos cable y menos distancia, ¿no? Para el tema del voltaje, para evitar la caída del voltaje. Entonces, es muy importante trabajarlo de esta forma escalada, ¿no? O de cascada, como se lo conoce. Bien, aquí vemos otro, al siguiente piso vamos a conectar otro módulo expansor de zona, hacemos el mismo procedimiento. Cada vez que utilicemos un módulo expansor de zona, tenemos que utilizar la fuente de expansión. ¿Ya? Ya lo saben, para evitar sobrecarga en tensión en nuestro panel principal. Entonces, ya tenemos 8 zonas aquí, en el segundo módulo tenemos 8, ya son 16. De repente doble zona en el panel principal, ya tengo 8 zonas, tendría ya 24 zonas que está administrando mi panel principal. El límite de un SP4000 sabemos que es 32 zonas. Entonces, por el otro extremo de nuestro hub 2 podemos poner otros módulos expansores. Quizás aquí voy a utilizar 4 zonas únicamente, en este otra, de repente aquí voy a utilizar 2 zonas y así voy a ir creciendo en la capacidad de mi panel. Pero fíjense, por favor, todos los módulos expansores llevan su fuente de alimentación externa. ¿Ya? Esto para que haya un buen funcionamiento, que nuestro panel no se nos vaya a colgar más adelante, que los sensores que consumen energía no vayan a empezar a dar falsas alarmas, que es lo más común. Se dispara la zona 5, se dispara solita, me dicen, ¿no? Al día siguiente se disparó a otra zona y no saben por qué. Es precisamente por la sobrecarga que le han puesto al panel y no han colocado la fuente de expansión externa. ¿Ya? Bien. Entonces, esto por favor, no olvidarse. Cada vez que utilicemos un módulo expansor de zona, utilicemos su fuente. ¿Ya? Por favor, no lo olviden. Y bueno, vamos a ver algo más que se le puede conectar a nuestro bus de datos, que es un módulo expansor de zonas inalámbricas. En este caso es el módulo RTX3. Al conectar este módulo, yo ya puedo colocarle sensores de movimiento inalámbrico, contactos magnéticos inalámbricos y también puedo controlar el panel a través de controles remotos. Entonces, esa es la funcionalidad o el por qué podemos utilizar un módulo RTX para volverlo inalámbrico. En este caso, híbrido que a nuestro panel, ¿no? Con zonas cableadas y además zonas inalámbricas. ¿Está bien? Entonces, esta sería la conexión que podemos hacerle a nuestro panel SP4000, exactamente al bus de datos. ¿Ya? Para eso es que nos hemos concentrado en esta imagen. Entonces, esta sería la forma en que yo voy a ganar distancia. Fíjense, mi bus de datos por cada lado puede tener 70 metros cuando tengo este módulo hub. Sin el módulo hub, obviamente puede tener una distancia más corta, pero puedo trabajar sin el hub. De repente es un edificio donde no hay mucha distancia, entonces puedo trabajar sin el hub, que es la pregunta del millón ahora, ¿no? Si es necesario trabajar siempre con el hub. Sí, se puede, hacemos la misma conexión, ya, solo con tres hilos para llegar, con 3 hilos de nuestro cable para llegar a los módulos expansores, pero la distancia va a ser más corta. ¿Ya? Lo único. Bien. Entonces, si hay consultas, por favor pueden ir escribiéndola en el chat y vamos a tratar de ir respondiendo todas las consultas que tengan, despejando sus dudas, o al final del curso vamos a dejar un espacio precisamente para resolver estas dudas. Una consulta que me hacen es acerca del cable azul que queda en los teclados. Han visto que tiene 5 cables, ¿no? Tiene un cable rojo, un cable negro, un cable verde y un amarillo, que es el bus de datos, y un azulito que siempre nos queda colgando. Ese cable precisamente se utiliza para una zona de teclado. Normalmente en los negocios, la vivienda, el teclado siempre va al lado de la puerta principal de ingreso.
Entonces tengo que cablear un cable de 4 hilos exclusivamente para ese teclado. Pero si me toca colocarle un contacto magnético a esa puerta, entonces puedo conectarla directamente al teclado, al cablecito azul que queda colgando y el otro, que sería la zona, y el otro cable, si hablamos de un contacto, tiene un par de cables, el otro cable lo conectaría al cable negro. El cable negro viene a trabajar como un negativo y además a trabajar como un común. Entonces, esa es el por qué trae ese cablecito azul. Es para zona de teclado. Luego se lo va a configurar con, ya sea con retardo de entrada, instantáneo, no sé. También puede colocar algún sensor de movimiento si fuera necesario. Y en este caso nos ahorramos bastante cable, ¿no? Para no viajar otra vez hasta el panel por colocar un simple contacto. Bien, volviendo a la zona, vamos a empezar a hablar acerca de los contactos magnéticos. ¿Ya? Eh, bueno, en general vamos a hablar de la zona. ¿Qué es una zona? Es una salida que viene marcada aquí, en este caso, por su número de bornera, zona 1, que es número 1, y una zona de parado es un circuito normalmente cerrado. Sale de la zona y retorna hacia el común. Entonces, donde sufra una abertura o apertura, esta zona, este circuito cerrado, va a generar que cambie de estado, ¿no? Al ser un circuito cerrado va a cambiar a estado abierto y eso va a generar una alarma si es que el panel está activado. Entonces, esto lo vamos a graficar un poquito de esta forma, ¿ya? Con un cable que sale y retorna al panel. Entonces, basado en esta lógica, se han fabricado dispositivos de protección como ser el contacto magnético, ¿ya? Que cuando abre genera una alarma. Entonces, un contacto magnético es una pieza mecánica. En su interior tiene un par de filamentos que abren o cierran cuando yo le acerco la segunda pieza, que en este caso es un imán o un magneto, como lo conocemos. Cuando yo acerco el imán, el circuito cierra. Cuando yo lo separo, el circuito abre. Entonces, esa es la forma en que trabaja. ¿Ya? Entonces, muchos me preguntan también, ¿se puede colocar dos dispositivos de protección en una misma zona? Bueno, yo les digo que sí. Vamos a enseñar cómo hacerlo. En este caso, vamos a colocar tres contactos magnéticos. ¿Cómo lo voy a agrupar a la misma zona? De la siguiente forma. El contacto tiene dos cables, ya lo mencionamos. La zona del primer contacto va a ir a la zona del panel. El común va a ir a la zona del segundo contacto. Fíjense, va a ir haciendo una serie, una conexión en serie. Y el común del último contacto sería el que va a conectarse en el común del panel. Entonces ahí tenemos tres dispositivos conectados a una misma zona. Ojo que cuando se active cualquiera de ellos, que va a generar una alarma, sí, pero los tres van a pertenecer a la zona 1. Aquí yo no puedo identificar cuál puerta o ventana han abierto. Simplemente voy a saber que algún dispositivo que está conectado a la zona 1 generó una alarma. Nada, ¿ya? Pero de que funciona, funciona. Pero esto, por favor, no hay que exagerar en este tipo de conexiones. Muchas veces conectan la puerta principal con una ventana que está en el quinto piso. Eh, el tercer dispositivo lo conectan con un, no sé, un botón de pánico de repente. Entonces, no, de esa forma no debemos trabajar. Si vamos a agrupar dispositivos, procuremos que todos estén en el mismo ambiente, que todos pertenezcan al mismo ambiente, ¿ya? Para que cuando ocurra la alarma, pucha, veo en la aplicación o me llaman de monitoreo, me dicen, disparo su zona 1. ¿Cuál es? No, es la zona, el piso 5, la puerta principal, el botón de pánico, no sé.
Entonces, no exageremos en esto, por favor, trabajen de una forma responsable, ¿no? Para poder explicar de una forma rápida dónde fue el evento de alarma. Pero se puede hacer esto con contactos magnéticos, se puede hacer con sensores de movimiento, sensores de humo también. Pero no hay que exagerar, ¿no? Luego, en la zona 2 vamos a conectar un sensor de movimiento. El sensor de movimiento también lleva zona y común. Fíjense que entre la zona 1 y la zona 2 comparten un mismo común. Luego, este sensor lleva también energía. La energía sabemos que la comparte con el teclado, una salida auxiliar. Entonces, el sensor de movimiento lleva energía, ¿no? En la zona 3 vamos a conectar un botón pulsador de pánico o botón de emergencia, como se lo conoce. Esto normalmente lo utilizan en las cajas del banco. Bueno, ahora ya todas las tiendas, todas las empresas casi ya utilizan botones de emergencia, ¿ya? Es similar a un contacto magnético, se conecta a la zona y al común. En la zona 4 vamos a conectar un sensor de humo, también lleva zona y común, pero un sensor de movimiento, perdón, un sensor de humo necesita alimentación. Entonces se va a conectar el positivo al auxiliar positivo y el negativo al PGM. ¿Ah? ¿Por qué no lo conectamos al auxiliar negativo? Bueno, resulta que el sensor de movimiento, por ejemplo, cuando detecta un movimiento, él está en estado cerrado. Alguien cruzó frente al sensor de movimiento, él abre, cruzó la persona y vuelve a cerrar automáticamente. En un sensor de humo no funciona así. Si él detecta la presencia de humo, ¿no? Cuando ocurre un incendio o una falta alarma, o sea, lo que hace es abrir el circuito, pero se queda enclavado en ese estado. Entonces quedan iluminados los poquitos, los LED color rojo. Ya suena la sirena, ocurre la alarma, pongo el código, se calla la sirena, pero el sensor sigue enclavado en estado abierto, los LED siguen encendidos en rojo. ¿Cómo es que voy a hacer para apagarlo? Normalmente colocan una escalera o una mesa y su silla encima, se sube el cliente, lo afloja el sensor, lo saca, lo vuelve a colocar y ya está, apagan los LED, ¿ya? Pero eso es un acto de acrobacia para el cliente, ¿no? Tener que treparse a la mesa y todo eso. Entonces, para evitar todo eso, conectamos el lado negativo al PGM. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente cuando se active el sensor? Aparte de callar la sirena, viene y presiona las teclas entrar y borrar desde el teclado, sin treparse a ninguna mesa, ni una silla o escalera. Simplemente se dirige al teclado, presiona simultáneamente entrar y borrar y el PGM corta energía. Le corta energía al sensor de humo por un tiempo de aproximadamente 10 segundos. Terminan los 10 segundos, le devuelve la energía y ya está, el sensor está reseteado, está listo para una posible alarma, ¿no? Entonces, ese es el fin de la conexión del lado negativo del sensor de humo a la bornera PG. Bueno, eso sí tiene una programación, ¿no? No es simplemente conectarlo, pero luego lo vamos a aprender. Pero eso empiecen ya a utilizarlo. Hay muchos técnicos que no lo hacen y están arriesgándose ellos al treparse en las mesas y sillas y todo eso, o están arriesgando peor todavía a su cliente final, ¿no? Entonces, ya lo saben, tienen que aplicar estos sistemas. Estamos vendiendo seguridad, estamos vendiendo tecnología, entonces ya no estamos en esos temas, ¿no? De arriesgar a nuestro cliente por una falta de información, porque simplemente es una falta de información no conectarlo al PG. Pero bien, ahora ya lo sabemos. Bueno, entonces esa es la conexión, señores, de la zona, ¿ya? De todos estos dispositivos que son los más comunes para una instalación de alarma, la conexión del teclado, el bus de datos, que ya lo sabemos, conectar más de una sirena, la alimentación, ¿bien? Entonces, si lo están trabajando de esa forma, felicidades, lo están haciendo perfecto y seguro que no van a tener problemas, ¿no? Con falsas alarmas y todo eso. Bien, ahora vamos a ver, vamos a entrar a la parte ya de comunicación. Tenemos
la conexión de la línea telefónica que viene de la calle. En este caso, inicialmente cuando uno llega a una vivienda, la conexión llega al teléfono, ¿no? Muchas veces nos venimos y nos conectamos en forma paralela. Eso está mal. Tenemos que hacer lo siguiente: intersectar esos cables y conectarlo a nuestro panel, a la bornera ring y tip directo. Luego de la bornera R1, ring 1 y tip 1, le devolvemos la línea al cliente y ya está. Luego, no olvidarse la conexión a tierra. Esta conexión, ¿en qué me beneficia? En que cuando hay una alarma, el panel toma la línea telefónica y saca su evento. Cuando saca el evento, este relay que vemos aquí viene a enclavarse en una bobina que se enclava y le corta la energía, o más bien le corta la línea a la vivienda, ¿no? Para que tenga la prioridad de sacar el evento en nuestro panel. Una vez entrega el mensaje, este relay tiene que desenclavarse y devolverle la línea al cliente final, ¿no? Pero si no tengo esta conexión a tierra, ese relay puede permanecer enclavado por 5, 10 minutos, a veces una hora. ¿Ya? Entonces ahí es donde el cliente llama y dice: señor, el panel se la toma la línea, yo no puedo sacar llamada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene esta conexión a tierra. Además, que en ese lapso donde el panel está con la línea tomada, entonces puede seguir sacando el mismo evento, sacando el evento. ¿Y eso qué significa? Gasto, ¿no? Porque está generando un evento en un impulso telefónico. Dos eventos, dos impulsos, tres eventos. Imagínense que en 10 minutos mandó, no sé, unos 15 eventos. Son 15 llamadas que nos está consumiendo. Y luego a fin de mes el cliente muy molesto nos va a llamar y nos va a decir que el panel ha consumido bastante línea telefónica, ¿no? Bastante pulso. Entonces, no olvidarse, por favor, la conexión a tierra. Luego, siguiendo en comunicación, vemos otros tipos de conexiones que hay. ¿Ya? Como ser conexión por módulo IP, que sería a través del módulo IP150, conexión por internet. A través de este módulo IP150, el panel puede enviarme eventos al centro de monitoreo, como de forma paralela puede enviarme a la aplicación celular InsightGolf. Entonces, es una forma bastante económica de el envío de eventos, ya que el cliente ya tiene un internet pagado. Cada envío de eventos, bueno, no le va a significar ningún costo, ya el internet está pagado, a diferencia de la línea telefónica, que cada evento es un pulso, un gasto, ¿no? Luego, de forma paralela, podemos conectarle el módulo PCS 250G para envío de eventos también a una aplicación celular o a centro de monitoreo. Esto lo hace mediante un chip celular, mediante el servicio de GPRS. También tenemos la opción de comunicarnos a través del módulo BDMP3 cuando tenemos línea telefónica terrestre. Hay una emergencia, me llama a mi celular, me indica el ambiente que está en alarma a través de este módulo, ¿ya? Si no tengo la línea terrestre, entonces puedo optar por el módulo PCS 250, que se conecta en esta bornera que dice eBus. Y en este caso, nuestro módulo BDMP3, nuestro módulo vocal, lo vamos a conectar dentro del PCS 250. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de comunicación que tiene nuestro panel principal. Vemos que hay un modo, sería por línea telefónica, dos por línea por IP, por internet, tres por GPS, 4 por GSM y 5, digamos, por mensaje vocal. Entonces vemos que tenemos 5 formas de comunicar. Esta redundancia no la tiene cualquier marca de paneles de alarma. Así que cuando hablamos de parado, estamos hablando de una seguridad máxima, ¿no?
Muy bien, entonces, señores, esa es la forma de hacer las conexiones a nuestro panel principal. Ya, espero que lo tomen muy en cuenta para que no tengan problemas posteriores. Bueno, vamos a enseñar otros truquitos más. Bueno, no son trucos, son funciones que tiene Paradox, más bien, con el SP4000, que es la resistencia de fin de línea. Ya mencionamos que una zona es un circuito normalmente cerrado que sale de la hornera de la zona y llega al común. Entonces, donde yo le haga un corte a este circuito cerrado, va a generar una alarma. Entonces, ahí ya tenemos el contacto, ya sabemos cómo funciona. Pero ahora, ¿qué pasa cuando alguien quiere, un delincuente quiere burlar nuestro sistema de alarma? Él lo que va a hacer es pelar el cable que viene de la zona y el común, puede ser a la mitad, al inicio, en cualquier parte, lo pela este par de cables y lo une, genera un puente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro circuito que llegaba hasta el contacto magnético? Viene a reducirse a este tamaño, ¿ya? Y el contacto queda afuera. Entonces, el delincuente se avivó, hizo esto y abre la puerta y ya no ocurre una alarma porque el circuito está cerrado en este punto. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de sabotaje? Colocándole resistencia de fin de línea. Primero tenemos que entrar a la sección 706, que luego vamos a aprender cómo ingresar ahí. Y en la opción 2 habilitamos RFL, resistencia de fin de línea. Ojo que dice fin de línea, no dice inicio de línea. Entonces, eso me indica de que la resistencia va a ir aquí, final, al lado del dispositivo. Entonces, el panel en cada escaneo que hace, él espera encontrar ese valor de resistencia que es de 1K. Entonces, 1K está leyendo, otra vez vuelve a leer. Y en el momento en que haga su escaneo y no encuentre la resistencia porque realizaron un puente como este, el panel lo va a tomar como una alarma inmediata, va a generar una alerta. ¿Ya? Entonces, ese es el fin de usar las resistencias de fin de línea y la resistencia que tenemos que utilizar es la de 1K. ¿Ya? Entonces, de esa forma evitamos que nos saboteen la instalación. Muchas instalaciones no lo utilizan, entonces ahora están en la oportunidad de ir y corregir ese tipo de instalación, ¿no? El doblado de zona. Indicamos que nuestro panel era de 4 zonas y que podemos volverlo a 8. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de dos pares de resistencia. Una resistencia de 1K y otra de 2K. Ojo, esta resistencia la entregamos nosotros con el producto. Usted nos compra un panel y dentro de la caja vienen los dos valores de resistencia, de 1 y de 2K. Entonces, para doblar la capacidad del panel, tenemos que ingresar a la sección 705, habilitamos la opción 1 y la opción 2. La opción 1 dice doblado de zona o ZTA, zona de tecnología avanzada. Luego, en la opción 2 dice que el cableado tenemos que hacerlo en paralelo. De la bornera donde sale la zona 1, de la misma bornera va a salir la zona 5. O sea, así que en ese estado quedaría el panel, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoce el panel cuál es la zona 1 y cuál es la 5? Ya lo mencionamos por el valor de la resistencia. Nuestra zona 1, de 1 a 4 más bien, va a llevar resistencia de 1K. Y de 5 a 8 va a llevar resistencia de 2.2K. Entonces, de esa forma el panel va a identificar cuál fue la zona que abrieron.